Me llamo Cassandra Reynolds, tengo 35 años y siempre pensé que era una buena hija. Pasé toda mi vida tratando de complacer a mi madre, Evelyn, planeando la cena perfecta para su cumpleaños en su restaurante favorito en la Ciudad de México. Cuando levantó su copa de cristal para brindar, esperaba gratitud. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo: «El mejor regalo sería que salieras de mi vida». Lo que ella no sabía era cuán en serio tomaría sus palabras. Antes de contarte cómo desaparecí completamente de la vida de mi madre, deja un comentario diciéndome de dónde me estás viendo y suscríbete si alguna vez has tenido que cortar lazos con familia tóxica. Supongo que para entender por qué esas palabras me destrozaron esa noche, necesitas conocer nuestra historia. Mis recuerdos de infancia están llenos de las miradas desaprobadoras y los comentarios hirientes de mi madre. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Mis dibujos eran un desmadre, mis calificaciones nunca eran perfectas. Y mi ropa nunca era lo suficientemente chida. Mientras otras madres colgaban los dibujos con crayones en el refri con orgullo, la mía señalaba cada defecto antes de tirarlos a la basura. «Párate derecha, Cassandra. A nadie le gusta una chava con mala postura», me decía en público, jalándome los hombros tan fuerte que me dejaba marcas rojas. «Sonríe más, pero no así. Te ves ridícula». Esas correcciones constantes se convirtieron en el soundtrack de mi niñez. Mi padre era diferente. Papá era cálido, alentador y rápido para elogiar mis esfuerzos. «Esa es mi niña lista», me decía, con los ojos arrugándose en las esquinas cuando le mostraba mi proyecto para la feria de ciencias o un cuento que había escrito. Él era el amortiguador entre las críticas frías de mamá y mi autoestima frágil. Pero cuando tenía 12 años, todo cambió. Papá murió de repente de un infarto. Lo encontré colapsado en el patio trasero mientras mamá estaba en su club semanal de canasta. Todavía recuerdo gritando por ayuda, el vecino corriendo para hacerle RCP, las luces de la ambulancia destellando contra nuestra casa, y recuerdo las primeras palabras de mi madre hacia mí en el hospital. «¿Por qué no lo estabas vigilando mejor? Sabías que su corazón estaba débil». Esas palabras se plantaron profundo en mi mente. De alguna manera, en la narrativa de mi madre me convertí en parcialmente responsable de la muerte de mi padre. Fue el comienzo de una culpa que ella cultivaría en mí durante décadas. Mis años de adolescencia se convirtieron en una búsqueda interminable de aprobación que nunca llegó. Me uní a todos los clubs, mantuve un promedio de 10, me convertí en capitana del equipo de debate y editora del periódico escolar. Cada logro era recibido con «la hija de Jennifer se metió a la UNAM», o «la hija de Lisa tiene mucho mejor presencia en el escenario en su recital». A pesar del desánimo de mi madre, gané una beca completa para la UNAM. «Seguro abandonas después del primer semestre», dijo cuando le mostré la carta de aceptación. «La uni es más dura de lo que crees». Pero no abandoné. Me gradué con mención honorífica y doble licenciatura en finanzas y economía. Mamá no asistió a mi graduación, alegando que tenía una migraña. Mi relación sentimental sufrió lo peor por su interferencia. A los 22 salí con Miguel, un estudiante de medicina amable que mis amigos adoraban. Cuando vino a cenar, mamá pasó la noche socavándome sutilmente. «Cassandra siempre fue tan torpe con los chavos», le dijo durante el postre. «Me sorprende que hayas llamado». Cada vez mi madre encontraba formas de sabotear cualquier felicidad que hubiera encontrado. «Solo estoy velando por ti», decía. «Tienes un juicio terrible con los hombres». A pesar de todo, construí una carrera exitosa como asesora financiera. A los 35, manejaba portafolios para clientes de alto patrimonio y había sido promovida a asesora senior en mi firma. Compré un bonito departamento en Polanco y había creado una vida estable para mí misma. Y aún así, apoyaba a mi madre. Después de que papá murió, ella nunca trabajó, viviendo del seguro de vida y luego de su pensión. Cuando esos fondos se agotaron, comencé a suplementar sus ingresos. Pagaba su impuesto predial, cubría sus servicios y financiaba su estilo de vida extravagante. Todos los domingos manejaba hasta su casa en Coyoacán, escuchaba sus quejas sobre los vecinos, sus amigas y más a menudo sobre mí. Este año, para su cumpleaños 65, planeé algo especial. Reservé un salón privado en Sonora Grill.
su restaurante favorito. Invité a sus amigas más cercanas, contraté a un fotógrafo profesional y ordené un pastel personalizado de la panadería que había mencionado una vez de pasada. Por meses había estado trabajando con un joyero para restaurar la pulsera de zafiros de mi abuela, una reliquia familiar que mi madre siempre había codiciado, pero que mi abuela me había dejado a mí. Decidí que era tiempo de dársela, esperando que este gesto generoso finalmente me ganara su aprobación. Este cumpleaños será diferente, le dije a mi terapeuta la semana anterior. Creo que finalmente verá cuánto me importa. Mi terapeuta me dio una mirada preocupada, pero no dijo nada. En el fondo, sabía que me estaba preparando para una decepción, pero la esperanza es terca. La noche del cumpleaños de mi madre, todo en Sonora Grill estaba perfecto. El salón privado brillaba con la luz de las velas reflejándose en el cristal y la vajilla fina. Los centros de mesa con rosas blancas y hortensias, sus flores favoritas, adornaban las mesas. El chef había preparado sus aperitivos favoritos, y el barman había surtido botellas extras del cabernet que prefería. Llegué una hora antes para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Mi corazón latía con anticipación y ansiedad mientras enderezaba las tarjetas del lugar y ajustaba la iluminación. El gerente del restaurante me aseguró que todo sería impecable. «Tu madre debe ser muy especial», dijo sonriendo. «Lo es», respondí automáticamente, aunque mi estómago se apretó con complicaciones no dichas. A las 7 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Las amigas de mi madre me saludaron cálidamente, muchas comentando qué maravilloso era que hubiera organizado una noche tan linda. «Tu madre es tan afortunada de tenerte», dijo Elena, su amiga más antigua. Sonreí cortésmente, aunque por dentro me preguntaba si mi madre compartía ese sentimiento. A las 7:15 llegó mi madre. Vestía un caro vestido negro que le había comprado en Navidad pasada, su cabello plateado perfectamente peinado. Me acerqué para abrazarla, pero ofreció su mejilla para un beso en su lugar. El ballet tardó una eternidad, fueron sus primeras palabras hacia mí. «Y este salón está muy oscuro, ¿cómo va a ver nadie bien?» «¿Puedo pedir que ajusten la iluminación?», ofrecí rápidamente. Suspiró. «Olvídalo, está bien. ¿Quién eligió estas flores? Las hortensias me hacen estornudar. Habían sido sus favoritas desde que tengo memoria. La había visto plantarlas en nuestro jardín cada primavera durante mi infancia, pero no dije nada. Solo le hice señas al mesero para que le trajera una copa de vino. La cena prosiguió con mi madre presidiendo entre sus amigas. Apenas reconoció mi presencia, excepto para pedirme que le dijera al mesero que su carne estaba demasiado cocida, aunque podía ver que estaba perfectamente término medio como lo había pedido. Después del plato principal, antes de que sirvieran el postre, me puse de pie para presentarle su regalo. La pequeña caja de terciopelo azul pesaba en mis manos mientras me acercaba a su silla. «Mamá», dije, mi voz más fuerte de lo que sentía, «quería darte algo especial por tu cumpleaños 65. Le entregué la caja. Esta era la pulsera de la abuela. La mandé restaurar y cambié el broche por oro blanco. La mesa se quedó en silencio mientras abría la caja. Los zafiros captaban la luz, centelleando contra los engastes de oro blanco. Era verdaderamente hermosa, y había gastado miles en restaurarla profesionalmente por uno de los mejores joyeros de la Ciudad de México. Mi madre la miró por un largo momento, luego cerró la caja de golpe. «Tu abuela debería habérmela dejado a mí desde el principio», dijo sin emoción. «Siempre te favoreció de manera inapropiada». Andermay se volvió incómodamente silenciosa. Elena, sentada junto a mi madre, tocó su brazo gentilmente. «Evelyn, es un regalo hermoso». Mi madre colocó la caja en la mesa sin otra palabra. Mis mejillas ardían de humillación mientras regresaba a mi asiento. Cuando llegó el pastel brillando con velas, todos cantaron «Feliz cumpleaños». Mi madre sonrió para el fotógrafo, luego se puso de pie para hacer un brindis. «Gracias a todos por venir esta noche», dijo, su voz resonando en el salón ahora silencioso. «Es bonito estar rodeada de verdaderas amigas en mi cumpleaños». No me miró. A medida que envejezco me encuentro valorando la autenticidad cada vez más. Levantó su copa más alto y finalmente volvió su mirada hacia mí. Lo que pasó después se reproduce en cámara lenta en mi memoria. «Si tuviera que pedir un regalo este año», continuó, sus ojos fríos, «el mejor regalo sería que ciertas personas simplemente salieran de mi vida por completo. No más fingimientos, no más obligaciones,
solo libertad de relaciones que nunca debieron ser. El salón se quedó completamente quieto. Sus amigas se movieron incómodas en sus asientos, algunas mirando sus platos, otras intercambiando miradas. No había duda de su significado. Por otro año, terminó tomando un sorbo de su vino como si no acabara de rechazar públicamente a su única hija. Me quedé congelada, incapaz de moverme o hablar. El pastel quedó intacto frente a nosotras, mientras el fotógrafo, sintiendo la tensión, empacó su equipo en silencio y se fue. Por el resto de la noche mi madre charló con sus amigas como si nada hubiera pasado. Yo me moví en modo automático como anfitriona, mientras mi mente repetía sus palabras una y otra vez. El manejo para llevarla a casa fue silencioso. Cuando llegamos a su casa recogió sus cosas, incluyendo la caja de la pulsera, que no había abierto de nuevo. La cena estuvo pasable, dijo, mientras abría la puerta del auto. La próxima vez elige un mejor restaurante. Sonora Grill ha decaído. No pude contenerme. ¿Lo decías en serio sobre querer que salga de tu vida? Se detuvo con un pie en la banqueta. Cassandra, no seas tan sensible. Era un comentario general. No se sintió general. Mamá, se sintió muy específico. Suspiró pesadamente. Si eliges tomar todo personal, ese es tu problema. Pero sí, nuestra relación siempre ha sido una carga. Cumplí mi deber criándote. No estoy obligada a fingir que tenemos un lazo especial ahora. Yo pago tus cuentas, dije en voz baja. Mantengo tu casa. Te llevo a cada cita con el doctor. Y nunca me dejas olvidarlo, ¿verdad?, replicó. ¿Crees que tu apoyo financiero te compra el derecho a estar en mi vida? Eso es tu padre en ti, siempre llevando la cuenta. Cerró la puerta del auto de golpe y caminó hacia su casa sin mirar atrás. Me quedé en la entrada casi 20 minutos, con lágrimas corriendo por mi cara, antes de poder componerme lo suficiente para manejar a casa. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de una verdad fundamental. Nada cambiaría nunca. Ningún logro, ningún regalo, ningún sacrificio sería suficiente para que mi madre me quisiera. Por 35 años había estado corriendo en una rueda de hámster, agotándome por una meta imposible. Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No dormí esa noche. En cambio, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas, haciendo listas y planes hasta que salió el sol a las 6 de la mañana. Tenía una estrategia completa para desaparecer de la vida de mi madre, no solo emocionalmente, sino prácticamente y financieramente también. Primero llamé a mi oficina y dejé un mensaje para mi jefa explicando que necesitaba tomar 2 semanas de permiso personal de emergencia. Había acumulado meses de vacaciones no usadas a lo largo de los años, siempre demasiado ocupada cuidando a mi madre para usarlas. Luego contacté a Jaime Wilson, un agente inmobiliario al que había ayudado a comprar propiedades de inversión. Necesito vender mi depto rápido y discretamente, le dije cuando me devolvió la llamada. Sin anuncios públicos, sin casas abiertas. Encuentra un comprador privado dispuesto a pagar en efectivo, incluso si significa aceptar un poco por debajo del valor de mercado. ¿Estás en algún problema, Cassandra?, preguntó preocupado. Ningún problema, le aseguré, solo haciendo cambios necesarios. A mediodía, tenía una cita con mi asesor financiero, Gregorio Pérez. Llegué a su oficina con una lista detallada de cuentas y activos. Necesito desenredar mis finanzas de las de mi madre, expliqué. Cada cuenta, cada pago automático, cada conexión financiera. Gregorio revisó mis documentos con ojo profesional. Esto es extenso, notó. Actualmente estás pagando su impuesto predial, servicios, mínimos de tarjetas de crédito, seguro del auto y copagos médicos. Sí, y quiero que todo se detenga inmediatamente. ¿Puedo preguntar por qué? Esto es bastante repentino. Es tiempo de que ambas vivamos independientemente, dije simplemente. Pasamos 3 horas reestructurando mi vida financiera. Congelé la cuenta conjunta donde depositaba dinero para sus gastos. Cancelé los pagos automáticos desde mis cuentas a sus acreedores. Me removí como usuaria autorizada en sus tarjetas de crédito y a ella como beneficiaria en mi póliza de seguro de vida y cuentas de retiro. ¿Qué hay de la hipoteca de su casa?, preguntó Gregorio. Has estado haciendo esos pagos por 5 años. Detén esos también,
dije firmemente. La casa está a su nombre. La responsabilidad es suya. De ahí fui a la oficina de correos para redirigir todo mi correo a un nuevo apartado postal. Llamé a cada proveedor de servicios que compartíamos, desde la compañía de seguridad del hogar hasta el servicio de jardinería, y removí mi nombre e información de pago. Usando mi conocimiento como asesora financiera, fui meticulosa. Y no dejé cabos sueltos, ningún pago automático olvidado, ningún lazo financiero que pudiera jalarme de vuelta a su órbita. De regreso en mi depto, empacé solo lo que realmente necesitaba: ropa, documentos importantes, fotos irreemplazables y unos pocos artículos sentimentales de mi padre. Todo lo demás decidí que podía venderse con el depto o donarse. Mientras empacaba me di cuenta de cuán poco me importaban mis posesiones. Tantas habían sido compradas para impresionar a mi madre o cumplir con sus expectativas de cómo debería verse mi vida. La obra de arte cara que nunca me gustó particularmente. El comedor formal que nunca usé. La ropa de diseñador que nunca se sintió cómoda. Todo podía quedarse atrás. Esa noche le escribí una carta a mi madre. Me tomó 7 borradores antes de tener algo que expresara mis sentimientos sin enojo o acusación. Mamá, dijiste que el mejor regalo sería que saliera de tu vida. Te estoy dando ese regalo. Para cuando leas esto, ya me habré ido. El apoyo financiero que he proporcionado durante años ha terminado. Las cuentas de la casa y todos los gastos son ahora solo tu responsabilidad. Esto no se hace por enojo, sino por aceptación. Tienes razón en que nuestra relación ha estado basada en obligación en lugar de amor. Nos libero a ambas de esa obligación. No intentes encontrarme. No deseo ser encontrada, Cassandra. Sellé la carta en un sobre y manejé a su casa tarde esa noche. La deslicé bajo su puerta y me alejé sin mirar atrás. Esa noche me registré en un hotel bajo un nombre diferente, pagando en efectivo. Mientras me sentaba en la cama genérica del hotel, sentí una mezcla surreal de emociones, desde un dolor abrasador hasta un profundo alivio. Por primera vez en mi vida, no era responsable de la felicidad, comodidad o seguridad financiera de mi madre. El peso que se levantó de mis hombros fue tan inmenso que jadé en voz alta en la habitación vacía. Durante la semana siguiente, mi plan se desplegó con precisión mecánica. Jaime encontró un comprador en efectivo para mi depto, aceptando 15% por debajo del valor de mercado por una venta rápida y privada. Abrí nuevas cuentas bancarias en una institución diferente y transferí mis activos. Desactivé mis cuentas de redes sociales y obtuve un nuevo número de teléfono. Tomé solo lo que cabía en mi auto, manejando hacia el oeste sin un destino específico en mente. Cada kilómetro ponía distancia física entre mi vieja vida y lo que vendría después. Dejé de revisar mi viejo correo, no contesté llamadas de números desconocidos, corté cada amarra a mi existencia anterior. La primera semana de libertad fue desorientadora. El hábito me hacía Shenzhou por mi teléfono para checar a mi madre, para asegurarme de que hubiera tomado su medicamento o recordarle una cita próxima. Me cachaba planeando visitas dominicales que nunca sucederían. A veces, la culpa me golpeaba como una ola, dejándome sin aliento con dudas. Pero debajo de la culpa y el duelo corría una corriente de algo desconocido. Posibilidad. Por primera vez, mis decisiones afectaban solo a mí. Mi tiempo era completamente mío. Mis recursos, sustanciales después de años de éxito profesional, eran míos para dirigir como eligiera. Había desaparecido completamente de la vida de mi madre. Lo que no esperaba era cuán Tedide desaparecería de mi propia vida anterior también. La Cassandra que había existido en la Ciudad de México, la hija obediente buscando constantemente aprobación, se había ido también. ¿Quién tomaría su lugar? Quedaba por verse. Una semana después de que desaparecí, mi madre comenzó a tratar de contactarme. Al principio, sus mensajes a mi viejo correo y voicemails a mi número desconectado eran irritados en lugar de preocupados. Cassandra, el servicio de jardinería dice que cancelaste su contrato. Llámame inmediatamente. La compañía de luz dice que el pago automático se detuvo. Arregla esto hoy. Mis recetas necesitan refill. ¿Dónde estás? No mencionó mi carta. En su mente yo seguía siendo responsable de su vida, sin importar lo que había pasado o lo que había comunicado claramente. 10 días después de que me fui,
Mi ex asistente María me mandó un email a mi nueva dirección, que solo le había dado a ella y a mi terapeuta. Clangor vino a la oficina hoy, escribió. Estaba muy alterada, exigiendo saber dónde estabas. Seguridad tuvo que escoltarla cuando empezó a gritar. ¿Todo bien? Le agradecí a María por avisarme, pero no di detalles. El mismo día, Elena llamó a la oficina de mi terapeuta tratando de obtener información sobre mí. Atada por confidencialidad, mi terapeuta no reveló nada, pero sí transmitió el mensaje. Durante nuestra siguiente sesión por teléfono, tu madre parece estar escalando, dijo la doctora Vargas con cuidado. Elena dijo que ha estado llamando a todos los que conoces, volviéndose cada vez más frenética. 2 semanas después, mi madre descubrió que su pago de hipoteca estaba atrasado. Esta revelación, según el mensaje de Elena a mi terapeuta, la mandó en espiral. No había hecho un pago de hipoteca en 5 años y aparentemente había olvidado el proceso por completo. Las redes sociales se convirtieron en su siguiente campo de batalla. Aunque había desactivado mis cuentas, amigos me mandaron capturas de pantalla de sus posts que se volvían más dramáticos día con día. Mi hija me ha abandonado sin aviso, escribió. Después de todo lo que sacrifiqué por ella, ha dejado a su madre anciana sin apoyo o cuidado. Por favor, ayúdenme a encontrarla. Los comentarios se llenaron de respuestas simpáticas de gente que solo conocía su versión de los hechos. Algunos que nos conocían a ambas expresaron escepticismo, pero fueron rápidamente callados por sus supporters. 3 semanas después de mi desaparición, mi madre recibió aviso de que su cuenta conjunta conmigo había sido congelada. Según Elena, quien continuaba actualizando a mi terapeuta, esto fue cuando la realidad realmente comenzó a calar. Fue al banco e hizo una escena, reportó Elena. Le explicaron que la cuenta estaba congelada y sugirieron que abriera una nueva con sus propios fondos. Dijo que no tenía fondos, que Cassandra manejaba todo eso. Mi madre nunca se había molestado en entender su propia situación financiera. A pesar de tener una pensión modesta del trabajo de mi padre y el seguro social, siempre había dependido de mi apoyo suplementario para mantener su estilo de vida. Sin él, enfrentaba una realidad dura. 1 mes después de mi ausencia, mi madre recibió aviso de que sus pagos de tarjetas de crédito estaban vencidos. Las 6 tarjetas estaban al máximo y había estado haciendo solo pagos mínimos con mi dinero. Ahora, enfrentaba más de 40,000 pesos en deuda de tarjetas sin forma de pagar. Cuando Jaime Wilson puso un letrero de Dendio Fentamiepto, mi madre manejó allá en pánico solo para encontrar a los nuevos dueños mudándose. No tenían información sobre mí para compartir. 5 semanas después de que me fui, mi madre falló su segundo pago de hipoteca y recibió su primera advertencia formal del banco. Esto, junto con su deuda creciente de tarjetas, causó su primera crisis de salud. Elena la encontró colapsada en su cocina, hiperventilando por un ataque de ansiedad. En el hospital su presión arterial estaba peligrosamente alta y el doctor le recetó medicamento para ansiedad e hipertensión. Seguía preguntando por ti, le dijo Elena a mi terapeuta. Fue la primera vez que la vi realmente preocupada por ti en lugar de lo que podías hacer por ella. Después de 6 semanas, mi madre dejó su primer voicemail que no era demandante o acusador. Su voz sonaba más pequeña, más vieja. Cassandra, no entiendo por qué has hecho esto. Necesito que regreses a casa, te extraño. La última parte sonaba forzada, no practicada, como si expresar afecto fuera un idioma extranjero para ella. 2 meses después de que me fui, mi madre recibió avisos de embargo. Su casa, valuada en casi 1 millón de pesos en el mercado caro de Coyoacán, tenía equity sustancial, pero no tenía idea de cómo accederlo o manejar una venta. Elena, a pesar de tener 80 años ella misma, ayudó a mi madre a reunirse con un asesor financiero que le explicó su situación en términos crudos. Vende la casa, paga la deuda y encuentra una vivienda más asequible o enfrenta bancarrota y embargo. Tu madre finalmente se derrumbó, reportó Elena. Admitió que te alejó. Me mostró la carta que dejaste. Fue la primera vez que la vi tomar responsabilidad por algo en los 40 años que la conozco. 3 meses después de mi desaparición, mi madre me escribió una carta. Elena se la forwardé a mi terapeuta, quien preguntó si quería leerla. Dudé, pero eventualmente acepté. La carta era distinta a cualquier cosa que hubiera recibido de mi madre. Su caligrafía usualmente perfecta estaba temblorosa, el papel arrugado como si hubiera sido hecho bola y alisado múltiples veces.
Cassandra. He pasado estos meses enojada contigo por abandonarme. Ayer encontré un álbum de fotos en el ático. Fotos tuyas creciendo que había olvidado. Mirando tu cara en esas fotos, vi algo que nunca me permití ver antes. Cuánto estaba sufriendo, incluso de niña, por mi culpa. No fui una buena madre para ti. Estaba celosa de tu relación con tu padre. Después de que murió, te culpé porque culparme a mí misma era demasiado doloroso. Te resentía por ser joven y tener oportunidades que yo nunca tuve. Nada de esto es una excusa. No estoy pidiendo dinero o ayuda. La casa se vende el próximo mes. Me mudo a un departamento para seniors que puedo pagar con mi pensión y seguro social. Entiendo por qué te fuiste. Yo también me habría ido. Lo siento, mamá. La carta no contenía demandas, no viajes de culpa, no manipulación. Por primera vez en mi vida, mi madre me había visto como una persona separada con sentimientos válidos. Una semana después, Elena mandó otra actualización. Mi madre se había unido a un grupo de apoyo para padres distanciados de sus hijos adultos. Estaba viendo a un terapeuta semanalmente. Estaba aprendiendo a hacer cosas por sí misma, que siempre había dependido de otros para manejar. En su siguiente cumpleaños, exactamente un año después de la cena que cambió todo, Elena mandó un mensaje final. Después de 2 semanas manejando por el país, me instalé en Puerto Vallarta, lo más lejos de la Ciudad de México que podía llegar sin salir del continente. La lluvia constante y los cielos grises coincidían con mi humor esos primeros meses, pero la belleza impresionante del Pacífico comenzó a sanar algo en mí. Encontré un departamento modesto en la zona romántica, con vista a la Bahía de Banderas. A diferencia de mi depto en la Ciudad de México, amueblé este lugar enteramente a mi gusto. Muebles simples y cómodos en azules y verdes que me recordaban el océano. Sin comedor formal, sin habitación de huéspedes diseñada para impresionar visitantes que nunca venían, solo espacios que se sentían como hogar para mí. Usando mi experiencia y credenciales, encontré un puesto en una firma financiera boutique especializada en inversiones éticas. La compañía era más pequeña que mi firma en la Ciudad de México, los clientes menos adinerados, pero la cultura enfatizaba el equilibrio trabajo-vida y el servicio genuino en lugar de prestigio y ganancias. Valoramos asesores que se preocupan por sus clientes como personas, no solo portafolios, me dijo el socio gerente durante mi entrevista. Casi lloro ante la simple humanidad de esa declaración. Encontrar un terapeuta fue mi siguiente prioridad. La doctora Martínez se especializaba en trauma infantil y dinámicas familiares tóxicas. A diferencia de mi terapeuta en la Ciudad de México, que había alentado gentilmente la reconciliación durante años, la doctora Martínez validó mi decisión de separarme de mi madre. El distanciamiento a veces es la elección más saludable, me dijo durante nuestra primera sesión. No toda relación puede o debe salvarse. Esas palabras me dieron permiso para dejar de sentirme culpable por mi elección, para dejar de cuestionar la decisión que me había permitido respirar libremente por primera vez en décadas. Hacer amigos resultó más desafiante que encontrar trabajo o vivienda. En la Ciudad de México, la mayoría de mis conexiones sociales habían sido a través de mi madre o el trabajo. En Puerto Vallarta, tuve que aprender a formar relaciones basadas solo en intereses comunes y conexión genuina. Me uní a un grupo de senderismo, un club de lectura y un huerto comunitario. Lentamente, construí un círculo de amigos que no sabían nada de mi pasado, que me querían por quien era en lugar de lo que podía proporcionar. Estas relaciones, sin complicaciones por historia u obligación, me mostraron cómo se sienten las conexiones sanas. La primera temporada de fiestas solo fue difícil. El Día de Muertos llegó con una ola de duelo tan intensa que pasé el día en cama mirando fotos viejas de mi padre y llorando por la familia que nunca tuve realmente. La Navidad trajo sueños de ansiedad, donde compraba frenéticamente para mi madre, solo para darme cuenta de que había olvidado lo que le gustaba. Pero la víspera de Año Nuevo marcó un punto de inflexión. Mi nueva amiga Estefanía me invitó a una reunión pequeña en su casa. Ahí conocí a Daniel, un profesor de literatura en preparatoria, con ojos amables y un sentido del humor tranquilo.
Hablamos por horas sobre libros, rutas de senderismo y nuestros spots favoritos en Puerto Vallarta. Cuando pidió mi número, dudé, viejos miedos surgiendo sobre dejar entrar a alguien, pero se lo di de todos modos. Un pequeño acto de valentía que se sintió enorme. Nuestras primeras citas no fueron nada como mis relaciones en la Ciudad de México. No había presión para impresionar, no cálculos sobre qué pensaría mi madre de él. Simplemente disfrutábamos la presencia del otro. Dos adultos eligiendo pasar tiempo juntos. Conocer a la familia de Daniel fue una educación en dinámicas familiares sanas. Sus padres discrepaban sin desprecio, expresaban afecto sin condiciones y mostraban interés en su vida sin tratar de controlarla. La primera vez que su madre me abrazó al despedirse, me quedé rígida de sorpresa, antes de devolver el abrazo torpemente. «Tu familia es tan normal», le dije a Daniel después. «Es algo increíble». Se rió. «Tienen sus rarezas, pero sí, son bastante geniales». 6 meses en mi nueva vida tuve mi primer gran avance en terapia. La doctora Martínez me pidió escribir una carta a mi yo más joven, la niña que trató tan duro de ganar el amor de su madre. «Querida pequeña Cassandra», escribí, «nunca fue tu trabajo hacer feliz a mamá. Su infelicidad vivía dentro de ella mucho antes de que nacieras. Tú no la causaste y nunca pudiste arreglarla. Fuiste una buena hija. Eras digna de amor exactamente como eras». Leyendo esas palabras en voz alta en la oficina de la doctora Martínez, sollocé hasta que me dolió la garganta. Por primera vez, realmente las creí. Esa misma semana recibí la carta de mi madre forwarded a través de mi terapeuta. Leyendo sus palabras, sentí una mezcla complicada de emociones. Validación de que mi experiencia había sido real. Sorrow por la relación que nunca tuvimos. Y una extraña esperanza tentativa de que quizá era capaz de cambiar. No respondí inmediatamente. En cambio, llevé la carta a la doctora Martínez y pasé varias sesiones procesando qué significaba y cómo, si es que quería, responder. «No hay prisa», me aseguró la doctora Martínez. «Toma todo el tiempo que necesites para decidir qué es mejor para ti». El marca de 7 meses de mi nueva vida trajo otro hito. Fui promovida en el trabajo después de atraer varios clientes significativos nuevos. Mi enfoque en asesoría financiera, centrado en entender los valores y metas de los clientes en lugar de solo maximizar retornos, había probado ser exitoso. «Tienes un don para hacer que la gente se sienta escuchada», me dijo mi jefe. Fue quizá el primer cumplido profesional que recibí que no tenía nada que ver con números o métricas de desempeño. Salir con Daniel continuó enseñándome sobre relaciones sanas. Cuando discrepábamos, no había tratamiento de silencio, no amenazas de abandono, no llevar la cuenta de quién estaba equivocado. Simplemente lo hablábamos, a veces torpemente, hasta encontrar entendimiento. Cuando me dijo que me amaba por primera vez, entré en pánico y me alejé por casi una semana. Me dio espacio, pero dejó claro que seguía ahí. Cuando finalmente expliqué mis miedos, escuchó sin juzgar. «El amor no debería ser scary», dijo simplemente. «Debería sentirse como llegar a casa». A medida que se acercaba el marca de 1 año de mi partida de la Ciudad de México, recibí otra actualización de Elena a través de mi terapeuta. Mi madre había vendido su casa, pagado sus deudas y mudado a un departamento para seniors. Estaba tomando clases de arte y se había unido a un club de lectura. La foto que Elena adjuntó mostraba a mi madre viéndose más vieja, pero de alguna manera más suave, sonriendo tentativamente a la cámara mientras sostenía una acuarela que había pintado. Mirando esa foto, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Regresaría a la Ciudad de México, no para quedarme, no para rescatar, sino para ver por mí misma en quién se había convertido mi madre en mi ausencia. Después de 1 año construyendo mi nueva vida en Puerto Vallarta, volé de regreso a la Ciudad de México con una mezcla de dread y curiosidad. Daniel se ofreció a venir conmigo, pero este era un viaje que necesitaba hacer sola. No le dije a mi madre que venía. No estaba lista para una reunión planeada con su peso de expectativas y posibles decepciones. En cambio,
Reservé un hotel en el centro y pasé el primer día reacostumbrándome a la ciudad que había sido mi hogar por la mayor parte de mi vida. La Ciudad de México se sentía simultáneamente familiar y extranjera, como un sueño recordado al despertar. Caminé por el Parque Chapultepec, pasé por mi viejo edificio de oficinas y por mi antiguo depto. Estos lugares, que una vez definieron mi existencia diaria, ahora parecían pertenecer a la vida de alguien más. En mi segundo día, visité a Elena, la única persona, además de mi terapeuta, que sabía que estaba en la ciudad. A los 81, seguía aguda e insightful. «Tu madre ha cambiado», me dijo sobre té en su departamento en Polanco. «No completamente, ojo, todavía tiene sus momentos, pero hay una humildad en ella ahora que nunca pensé ver». «¿Crees que debería verla?», pregunté. Elena consideró con cuidado antes de responder. Ni solo tú puedes decidir eso, querida. Pero diré esto. La mujer que te dijo que salieras de su vida no es enteramente la misma mujer que vive en ese departamento para seniors ahora. No había planeado ver a mi madre ese día, pero al salir del edificio de Elena, me encontré manejando hacia Coyoacán automáticamente. La nueva dirección de mi madre era un complejo modesto de departamentos para seniors, nada como la casa colonial stately en la que había vivido por décadas. Estacioné al otro lado de la calle, intentando solo ver el edificio y irme. Pero mientras me sentaba en mi auto rentado, la vi caminando hacia la entrada, cargando una pequeña bolsa de mandado. Se movía más lento de lo que recordaba, su postura menos rígida. Sin decisión consciente salí del auto. Casi chocamos en la cafetería junto a su edificio. Había decidido tomar un café para calmar mis nervios antes de irme. Y ahí estaba ella, en la fila delante de mí. No me reconoció al principio. Mi apariencia había cambiado. Cabello más corto, estilo más casual, expresión más relajada. Fue solo cuando el barista gritó «Cassandra» por mi orden que se volvió, sus ojos abriéndose en shock. Cassandra. Su voz era apenas un susurro. «Hola, mamá». Nos quedamos congeladas. El bullicio de la cafetería continuando alrededor. Finalmente, habló de nuevo. ¿Estás bien?» La pregunta me sorprendió. En todos nuestros años juntas, raramente había preguntado por mi bienestar con genuina preocupación. «Lo estoy», dije simplemente. «¿Tú?» Asintió, sus ojos nunca dejando mi cara. ¿Quisieras sentarte conmigo, solo por unos minutos?» Dudé. Luego señalé una mesa pequeña junto a la ventana. Nos sentamos incómodas, dos extrañas que una vez fueron madre e hija. «No sabía que estabas en la Ciudad de México», dijo finalmente. No le dije a nadie excepto a Elena. Asintió de nuevo, entendiendo. «Te ves bien, diferente, pero bien». «Tú también», respondí, y lo decía en serio. Había una suavidad en ella que no existía antes, las líneas duras de desaprobación perpetua algo desvanecidas. Después de unos minutos de plática tensa sobre el clima y la cafetería, sugerí que camináramos al parque al otro lado de la calle, un lugar público, terreno neutral, pero más privado que el café bullicioso. Nos sentamos en una banca, dejando espacio cuidadoso entre nosotras. Por varios minutos, ninguna habló. Entonces mi madre hizo algo que nunca la había visto hacer. Lloró. No las lágrimas manipuladoras, que a veces usaba para salirse con la suya, sino lágrimas silenciosas, dignas, que trató de limpiar discretamente, su voz estéril. A pesar de las lágrimas, nunca pensé que te vería de nuevo, nunca planeé regresar, admití. Asintió. Entiendo por qué. He tenido mucho tiempo para pensar en todo. Elena mencionó que te uniste a un grupo de apoyo. Sí, padres distanciados de hijos adultos. Lo llaman PAD. Dio una pequeña risa autodespreciativa. Al principio fui para aprender cómo recuperarte. Pero lo que aprendí en cambio fue ¿por qué te fuiste? Me quedé en silencio, apenas creyendo lo que oía. Mi terapeuta, la doctora Colleen, me ayudó a entender algo que nunca quise enfrentar.
Tomó una respiración profunda. Te traté de la manera en que mi madre me trató. Esta era información nueva. Mi abuela, que había muerto cuando tenía 10, siempre había parecido una santa en las historias familiares. Tu abuela. Mi madre asintió. Era cruel. Nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. Me comparaba constantemente con mis primas, con los hijos de los vecinos. Me dijo que era la decepción de su vida. Su voz se quebró. ¿Suena familiar? Ragaz en escalofrío, a pesar del cálido día de primavera. Nunca me dijiste. Nunca le dije a nadie. Estaba avergonzada de alguna manera, como si su tratamiento hacia mí fuera mi culpa. Miró hacia sus manos. Cuando naciste, juré que sería diferente, pero no sabía cómo. No tenía modelo de buena maternidad, solo imágenes perfectas de revistas y telenovelas que nunca podía alcanzar. Eso explica algunas cosas, dije con cuidado, pero no las excusa. No, acordó inmediatamente. No, nada excusa cómo te traté, especialmente después de que tu padre murió. Estaba celosa de tu relación con él. Él sabía cómo amarte, de una manera que yo no sabía amar a nadie. La franqueza de esta admisión me aturdió. Mi madre nunca había reconocido la superioridad parental de mi padre, mucho menos admitido celos de nuestro lazo. Después de que murió te culpé porque no podía soportar culparme a mí misma por no estar ahí cuando me necesitaba. Y luego, a lo largo de los años se convirtió en un hábito, hacerte responsable de mi felicidad, mi comodidad, mi todo. Limpió otra lágrima. Estaba mal, Cassandra. Todo estaba mal. Nos sentamos en silencio por varios minutos, el peso de décadas de dolor entre nosotras. Traje algo para ti, dijo finalmente, alcanzando su bolso. Sacó un diario de cuero desgastado. He estado escribiendo esto desde que te fuiste. Mi terapeuta sugirió que podría ayudarme a entender mi comportamiento y su impacto en ti. Me lo extendió. No tienes que leerlo, pero si alguna vez quieres entender, está todo ahí. Mi infancia, mi matrimonio con tu padre, mis fallas como tu madre y mi trabajo para convertirme en alguien diferente. Tomé el diario sintiendo su peso en mis manos. Gracias, dije sin saber si alguna vez lo abriría. No estoy pidiendo perdón, continuó. Ni siquiera estoy pidiendo ser parte de tu vida de nuevo. Solo quería que supieras que entiendo ahora por qué tuviste que irte y que realmente lo siento por hacer eso necesario. Al partir ese día no hubo reconciliación lagrimosa, no promesas de una relación restaurada. En cambio, hubo algo más valioso. Verdad. Por primera vez habíamos hablado honestamente sobre nuestro pasado compartido y el daño hecho. Vivo en Puerto Vallarta ahora, le dije mientras nos poníamos de pie para irnos. Tengo una buena vida ya. Sonrió, una sonrisa genuina, sin amargura. Me alegra. Eso es lo que debería haber querido para ti todo el tiempo. No puedo prometer nada, dije con cuidado, pero si quieres, podríamos intercambiar emails. Solo ver cómo va. Me gustaría mucho, respondió, su voz steady, pero sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Acordamos una correspondencia limitada. Solo emails por 3 meses. Sin llamadas, sin visitas, solo palabras escritas que pudieran considerarse con cuidado antes de enviarlas o leerlas. Mientras la veía caminar de regreso a su edificio de departamentos, hombros derechos, pero sin el control rígido que recordaba, sentí algo inesperado. Esperanza. No por la relación madre-hija que siempre había anhelado de niña, sino por una nueva, más honesta conexión entre dos adultos flaut que compartían una historia dolorosa, pero que posiblemente podrían encontrar un camino adelante. En el avión de regreso a Puerto Vallarta sostuve el diario pero no lo abrí. Algunas verdades necesitaban ser approached lentamente, con cuidado y apoyo. Lo compartiría con la doctora Martínez primero. Luego decidiría si y cuándo estaba lista para leer los pensamientos sin filtro de mi madre. Daniel me recogió en el aeropuerto. Su presencia calmada un bálsamo después de la turbulencia emocional del viaje. ¿Cómo fue?, preguntó simplemente mientras manejábamos a casa. Honestamente, respondí, nada como esperaba y quizás, solo quizás, mejor de lo que temía. Han pasado 2 años desde que desaparecí de la vida de mi madre.
En ese tiempo he construido algo que nunca pensé posible. Una vida definida por paz en lugar de ansiedad constante, por conexión genuina en lugar de obligación, por autoestima en lugar de búsqueda desesperada de aprobación. Mi carrera en Puerto Vallarta ha florecido. Me hicieron socia en la firma el año pasado, especializándome en ayudar a mujeres a lograr independencia financiera después de divorcio o viudez. El trabajo se siente significativo de una manera que mi posición en la Ciudad de México nunca lo hizo. Quizá porque entiendo de primera mano el poder de la seguridad financiera en crear libertad. Daniel me propuso matrimonio hace 6 meses en una ruta de senderismo con vista a las montañas de la Sierra Madre. A diferencia de mis relaciones anteriores, nuestra conexión ha crecido lenta y steady, construida en respeto mutuo y afecto genuino, en lugar de desesperación o conveniencia. Cuando dije sí, fue con completa confianza, en lugar de la duda nagging que había acompañado decisiones mayores en mi vida pasada. Mi relación con mi madre ha evolucionado en algo que nunca imaginé posible. Nuestra correspondencia por email gradualmente se expandió a incluir llamadas ocasionales. La Navidad pasada la invité a visitar Puerto Vallarta y, para mi sorpresa, vino. Verla interactuar con Daniel y su familia fue revelador. Estaba más callada, más observadora, menos rápida para juzgar o criticar. Cuando la sobrina de Daniel le mostró un dibujo, mi madre lo admiró sinceramente, sin señalar defectos o hacer comparaciones. Era como si estuviera aprendiendo a ser abuela, viendo a los padres de Daniel con sus nietos. Tu madre no es lo que esperaba de tus historias, dijo Daniel después de que regresó a la Ciudad de México. No es la misma persona, respondí, dándome cuenta de la verdad mientras hablaba. Yo tampoco lo soy. Estamos planeando una boda pequeña para la próxima primavera. Cuando hesitantemente pregunté si le gustaría asistir, la respuesta de mi madre me sorprendió. Sería un honor, escribió, pero entenderé si cambias de opinión. Este día debería ser perfecto para ti, no estresante por mi presencia. Esta consideración de mis sentimientos, esta disposición a retroceder si era necesario, era evidencia de cuán lejos había llegado. 2 años atrás habría demandado un rol central o se habría negado a asistir por spite. Mi madre continúa su terapia y grupo de apoyo. Voluntaria en un huerto comunitario y enseña clases de arte en su residencia para seniors. Nunca tendremos el lazo cercano madre e hija que algunas de mis amigas disfrutan con sus madres. Demasiado daño se hizo demasiado temprano, y algunas heridas, aunque sanadas, dejan cicatrices permanentes. Pero tenemos algo diferente, algo ganado a través de separación, autorreflexión y cambio deliberado. Tenemos una relación honesta entre 2 adultos que se ven claramente el uno al otro, con todos nuestros defectos y fortalezas. El diario que me dio está en mi estantería. Finalmente lo leí con el apoyo de la doctora Martínez, 6 meses después de mi visita a la Ciudad de México. Sus páginas contenían dolor que nunca imaginé, insights que nunca esperé y una perspectiva sobre nuestra historia compartida que me ayudó a entender, sin no excusar, las dinámicas que moldearon nuestra relación. Mirando atrás a mi decisión de desaparecer de la vida de mi madre, veo ahora que fue necesario no solo para mi sanación, sino para la suya también. Mientras permaneciera como la hija obediente, absorbiendo su crítica y satisfaciendo sus necesidades, ninguna de nosotras podía cambiar. Fue solo en mi ausencia que fue forzada a confrontar su comportamiento y sus consecuencias. No todos los que lean esto entenderán mi lección. Algunos me pensarán cruel por dejar a un padre anciano sin apoyo. Otros podrían cuestionar por qué permití que el contacto se reanudara. Pero he aprendido que la sanación raramente sigue un camino recto o simple, que a veces lo más amable que podemos hacer por nosotras mismas y otros es desaparecer hasta que nos vean por nuestro verdadero valor. A veces las personas que nos lastiman más profundamente pueden cambiar dada suficiente tiempo y motivación.
Y a veces, la familia que creamos por elección puede enseñarnos cómo sanar las heridas infligidas por la familia en la que nacimos. Daniel y yo estamos construyendo una vida basada en respeto mutuo, comunicación abierta y afecto genuino. Su familia me ha recibido con una calidez que nunca supe posible. Mi círculo de amigos continúa creciendo, cada relación enseñándome algo nuevo sobre conexión sana. En cuanto a mi madre y yo, procedemos con cuidado, cada interacción una pequeña prueba de nuestros nuevos límites y entendimiento. Todavía hay momentos difíciles, viejos patrones que intentan reafirmarse, pero ahora tenemos herramientas para reconocer y redirigir esas tendencias antes de que causen nuevo daño. En su cena de cumpleaños más reciente, un asunto tranquilo en un restaurante cerca de su departamento, levantó su copa en un brindis muy diferente al que cambió nuestras vidas 2 años atrás. Por las segundas oportunidades, dijo simplemente, y por la hija que fue lo suficientemente valiente para irse, para que ambas pudiéramos encontrar mejores versiones en nosotras mismas. A veces el mayor regalo que puedes darte a ti misma y a otros es el coraje de desaparecer hasta que vean tu verdadero valor. ¿Alguna vez has tenido que crear distancia de alguien que amas para sanar? Deja un comentario abajo y dime si esta historia resonó contigo. Por favor, dale like, suscríbete y comparte con alguien que podría necesitar oírla. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para crear límites que protejan tu paz.